La quiniela no para y nosotros tampoco. Vamos con el análisis de la jornada número 6. Bueno, vuelve la Champions League y vuelven con ello las quinielas intersemanales, las quinielas de Champions, quinielas complicadas a la par que interesantes, porque en la liga está siendo complicado conseguir rascar algo, ya vemos que está habiendo muy pocos acertantes de los botes. Así que bueno, vamos a ver qué vamos a hacer esta semana con la quiniela número 6. No sin antes recordaros nuestro patrocinador oficial del canal, El Genio Genial, Administración Oficial número 14 de Sabadell, de lotería, un punto de venta totalmente regulado, seguro, donde podéis comprar todas las participaciones que queráis de vuestros juegos habituales, de loterías y apuestas del Estado, ya sea la Lotería de Navidad, que ya está disponible, además se envían a toda España, ya sea el Euromillones, Eurodreams, la Primitiva o la propia Quiniela, y también jugar en nuestra peña oficial Quiniela Gurú, que la vamos a ver aquí, que la estamos llevando a cabo aquí en el Genio Genial, una peña oficial cuya participación es desde tan solo 3 euros, y podéis ir viendo aquí tanto el histórico de las jornadas como ir comprando las participaciones para las siguientes jornadas. Os dejo el link al Genio Genial en la descripción del vídeo. Y dicho esto, vamos a pasar ya al análisis de la jornada número 6 de la quiniela, una jornada de Champions League, como os comentaba. Una jornada que empieza el martes, cierran las apuestas el martes. Así que bueno, tenemos poco tiempo y vamos a ir empezando analizando ya el Athletic Arsenal, que vamos a ampliar un poco más para que lo veáis más de cerca. Que bueno, antes de todo vamos a ver un poco cómo tenemos las cuotas a ganador del torneo para ver, según las casas de apuestas, qué equipos son los más favoritos dentro del torneo, los que tienen más opciones a ganar el campeonato. Que bueno, vemos que en este primer grupo, más que primer grupo, tenemos, bueno, dos claros favoritos que son Barcelona y Liverpool. Tenemos al Paris Saint-Germain muy de cerca, vigente campeón, sabiendo lo complicado que es revalidar título y teniendo eso en cuenta muy presente. Tenemos al Arsenal también y al Real Madrid. Y luego, a ver, yo creo que podemos meter también este primer grupo de favoritos al Manchester City. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos aquí este grupo de 6 equipos que lo normal sería verles llegando al menos a cuartos de final, una cosa así. Luego en el segundo grupo, que yo metería alguno también a una cuota más baja, pero bueno, es lo que dicen las casas de apuestas, tenemos otros dos equipos con bastantes opciones, bastante distanciados de los siguientes, que son Bayern de Múnich y Chelsea. Así que bueno, tenemos que hasta aquí, hasta el Chelsea, son los equipos con más opciones a llegar lejos y que deberían meterse en ese primer grupo en la clasificación para conseguir el pase directo a octavos. Luego tenemos al Inter y al Napoli junto con el Tottenham a una misma cuota, bastante similar. Y luego ya por debajo tenemos a Atlético de Madrid y Newcastle. Y luego ya pues tenemos equipos de segundo nivel, que lo podemos llamar así, como son Atalanta, Juventus, Bayer Leverkusen, Borussia, Mónaco, incluso el Athletic. Y luego ya muy por debajo tenemos a otros equipos con menos opciones, como tenemos al Villarreal, el equipo español, mientras Marsella, etc. Y luego, como los peores equipos del torneo para las casas de apuestas, pues bueno, claramente el Cairat Almaty, el Karabaj y el Slavia de Praga. Y luego yo también metería al Bodo y al Pafos, sobre todo al Pafos me parece un equipo bastante flojo. Así que bueno, teniendo esta cuenta presente, vamos a ir empezando con el Athletic Liverpool, que recuerda Athletic Arsenal, perdón. Que bueno, yo creo que el Arsenal es un equipo que puede hacer cosas bastante interesantes en la Champions League. Es un equipo, yo creo que de lo más puntero que tenemos en la Premier ahora mismo. Tiene experiencia en la Champions también, cosa que el Athletic no. Y bueno, yo creo que los equipos ingleses están bastante por delante de los equipos españoles, sobre todo españoles que no sea Madrid y Barcelona. Así que bueno, yo creo que el Arsenal aquí es favorito en el partido. Así que nos indican las cuotas de las casas apuestas que nos sitúan, a pesar de que juega fuera de casa, a una cuota 1,90 por su victoria. Así que bueno, yo creo que la decisión lógica es apostar a favor del Arsenal. No obstante, teniendo en cuenta que tenemos debut en la Champions League, juegan en casa, la motivación que ello supone, habrá que ver si llega también Nico Williams. Y bueno, que el Atlético cuando compite bien es un equipo complicado de ganar, y ya lo demostró frente a equipos grandes de España como Real Madrid y Barcelona. Yo creo que le podría rascar algo. Si está al 100% y el Arsenal no está inspirado, le podría rascar algo. Así que cubriré el empate, pero eso sí, yo descartaría la victoria del Athletic, porque bueno, me parece complicado a pesar que el Athletic pueda ganar a un Arsenal, salvo que se den muchas casualidades en el partido. Luego siguiente tenemos el PSV contra el Royal Union. Yo creo que aquí el PSV es bastante favorito, porque el Royal Union, recordar, según las cuotas, vamos a verlo aquí de nuevo, que es para las casas de apuestas, son los peores equipos del torneo, lo tenéis aquí, tiene muy pocos por debajo. Y bueno, sí que es cierto que el PSV, que lo tenéis aquí, tampoco está para tirar cohetes, pero bueno, creo que es un equipo bastante superior. Ya no solo en cuanto a equipos, sino en cuanto a que creo que la liga holandesa es bastante superior a la liga belga. No obstante, tener en cuenta que el Royal Union, los equipos de la liga belga, no lo han hecho mal en Europa en los últimos años recientemente, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, creo que la diferencia entre ambos es notable, y más con el PSV jugando en casa. Luego además tenemos las cuotas de las casas de apuestas que nos oponen favorito, una cuota 1,80 y pico más o menos por su victoria. Así que bueno, yo creo que es un partido para que el PSV gane, ¿no? No metería tampoco sorpresas aquí.
porque, bueno, a poco que esté inspirado el equipo local, yo creo que se debería hacer con ello. Yo creo que el Real Unión puede dar alguna sorpresa, pero más en casa. Y más, yo creo, frente a equipos de menor nivel que el PSV. Lo mismo pasa con el siguiente, el Benfica Karabaj. Que bueno, el Benfica tenemos. Yo creo que es el equipo más puntero de Portugal. Y bueno, yo os hacéis una idea de cómo está el partido viendo las cuotas de las casas de apuestas, que es de la más baja que tenemos en esta Champions League por el ganador del partido. Una cuota 1,20, incluso menos en algunas casas, teniendo en cuenta que Benfica es un equipo con mucha experiencia en Europa, un equipo que va a llegar lejos. Y el Karabaj, si no es el peor, de los 3-4 peores equipos de la Champions League. Así que bueno, creo que es un partido de pronóstico muy claro, que luego meteremos también en el Elige 8 y que podéis combinar en muchas otras quinielas, que es la victoria del Benfica. Se me parecería muy complicado que el Benfica no gane este partido y no lo haga incluso cómodamente. Así que bueno, dicho esto, pasamos al siguiente, que sí que puede ser más complicado, el Juventus-Borussia. Tenemos unas cuotas donde nos pagan al Juventus favorito, una cuota 2, pero bueno, tampoco es una cuota muy baja. Y a ver, yo creo que es favorito la Juve, creo que tiene mejor equipo, juega en casa, que sabéis que es muy importante en la Champions. Y el Borussia no es el Borussia de años anteriores. El Borussia es un equipo bastante flojo a nivel europeo, no ha hecho buenas actuaciones recientemente. En la Bundesliga tampoco está haciendo gran cosa. Vamos a ver cómo tenemos el inicio de temporada, que bueno, tenemos un muy buen inicio de temporada de la Juventus, que consiguió ganar al Inter, ojo a esto. Y bueno, un inicio inmaculado, con 3 victorias, pleno. Y el Borussia, pues bueno, no ha empezado mal, pero se ha dejado aquí un empate contra el San Pauli. Y ten en cuenta que los rivales tampoco han sido muy potentes. Tenemos a rivales de la zona medio-baja, quitándole Unión Berlín. Los demás son de la zona medio-baja. Luego no tenemos ningún enfrentamiento previo desde el 2015, porque estos han sido amistosos. Pero bueno, yo creo que tenemos suficiente para pensar que la Juventus pueda ganar el partido. Si quisierais un doble, vamos a ver primero cómo nos situaban las casas a ambos. Que bueno, los veis a un nivel... ¿Veis que nos sitúan a la Juventus un poco por delante, ¿no? Nos sitúan a la Juventus una cuota 40 por ganar la Champions League y al Borussia una cuota 66. Así que nos indica que, bueno, ven a la Juventus superior al Borussia. Aparte de eso, juega en casa, tuvo un buen inicio de temporada, viene con confianza de ganar al Inter. Bueno, yo creo que la Juventus podemos meter su victoria. Si quisiéramos una sorpresa, yo creo que el empate tampoco es una locura aquí meterlo, ¿eh? Teniendo en cuenta que la Juve tampoco ha hecho unos torneos europeos brillantes recientemente. Y que bueno, los equipos alemanes en la Champions no suelen hacerlo mal, aunque sí que es cierto que más en casa que fuera. A ver, yo le veo pocas opciones al empate, pero es la Champions, sorpresas va a haber, eso está claro. Y yo creo que aquí el empate quizá es el resultado menos sorpresivo de lo que tenemos en estos 4 partidos hasta ahora. Pero bueno, yo, como os comentaba, creo que la Juventus es la opción más probable y más interesante en este partido, dejando el 1 y bueno, metiendo el empate como ya posible sorpresa, que pague más, pero yo meteré la victoria de Juventus como lo más interesante. Luego siguiente, Real Madrid-Marsella. Aquí creo que hay poco análisis teniendo en cuenta cómo viene el Real Madrid, teniendo en cuenta que el Marsella tampoco es un equipo puntero de Francia, teniendo en cuenta además que la liga francesa me parece de las peores dentro de la élite europea. Y teniendo en cuenta también las cuotas de las casas de apuestas que nos sitúan la victoria de Madrid a cuota 1,33, muy baja, y que al Marsella nos lo sitúan a un nivel más o menos Villarreal, para que os hagáis una idea, una cuota 100 porque ganen. Así que bueno, creo que es bastante claro, teniendo en cuenta que es el debut además en la Champions League, jugando en casa en el Bernabéu. Creo que no hay excusas para que Real Madrid no gane este partido, que además ha hecho un inicio de temporada bastante bueno, jugando muy bien, sobre todo a nivel ofensivo, demostrando mucha pegada. Y bueno, Mbappé muy buen nivel, así que bueno, creo que es un partido bastante claro de pronóstico, que es la victoria del Real Madrid. Y a ver el siguiente, entre Tottenham y Villarreal, tenemos el debut del Villarreal en la Champions, tenemos un Tottenham que bueno, a mí me dejó dudas la temporada pasada, y que nos lo pagan favorito. Nos lo pagan favorito a ganar el partido, una cuota en 1,90 más o menos. El inicio de temporada que ha tenido, pues bueno, no es malo, porque ganó el Manchester City. Sí que es cierto que bueno, jugó la Supercopa y compitió muy bien frente al Paris Saint-Germain. Ganó el West Ham. Y el Villarreal creo que se ha ido diluyendo un poco. Frente al Celta ya dejó algunas dudas y frente al Atlético de Madrid dejó aún más dudas, lo cual me preocupa para este partido de Champions. Porque creo que es un Villarreal que está peor que hace un mes. Creo que es un Villarreal que está peor que hace un mes, que al inicio de temporada. Y creo que es un Villarreal que le puede costar jugar fuera de casa y más frente a este tipo de rivales. Yo creo que la normal es que el Tottenham gane. Teniendo en cuenta lo bien que lo hizo en Europa la temporada pasada, teniendo en cuenta que ha empezado bien la temporada, teniendo en cuenta que juega en casa y teniendo en cuenta que creo que tiene más experiencia que el Villarreal y también mejores jugadores,
sobre todo en el centro del campo y a nivel defensivo, porque bueno, a nivel ofensivo creo que el Villarreal tiene bastante capacidad en la Champions. Pues bueno, creo que es un partido para que el Tottenham gane. ¿Cómo tenemos las cuotas de ganador del mismo? Pues bueno, veis que le dan las casas apuestas muchas más opciones al Tottenham, que lo metían en este segundo grupo de favoritos más o menos, mientras que el Villarreal lo metían a un nivel incluso por debajo del Atlético, a un nivel Eintracht más o menos. Así que bueno, creo que es el Tottenham esa apuesta en este partido. Y si quisierais meter un doble, bueno, podemos meter el empate. Pero la verdad, el estilo de juego del Villarreal creo que no le viene nada bien frente a equipos ingleses. A equipos ingleses que tienen pegada, que tienen ritmo, que tienen bastante poder ofensivo. Creo que ese estilo de juego del Villarreal, de vuelta, de presionar arriba, no le va a venir bien frente a equipos ingleses. Así que, y sobre todo ingleses que tengan mucha pegada en ataque como es el Tottenham. Así que creo que por ahí le puede complicar al Villarreal la cosa en esta Champions League frente a equipos ingleses, no frente a otros. Pero bueno, creo que aquí le va a costar competir. Pasamos al siguiente, Ajax contra Inter, que tenemos un Ajax que está lejos de ser el Ajax que suele brillar en Europa. Un Ajax que, bueno, no ha empezado mal la temporada, sí que es cierto que tiene más rodaje, ya que ya ha jugado 5 jornadas en la Eredivisie, y ves que de esas 5, pues, ha tropezado en 2. Así que bueno, y veis que la temporada pasada además el Ajax tampoco hizo muy buena campaña en Europa y ni en su propia liga, así que bueno, tenemos un Ajax que está muy lejos del nivel que tenía el Ajax a nivel europeo. Ya lo vais a ver aquí en las cuotas que nos situaban al Ajax muy por debajo, nos situaban a un nivel incluso más o menos a nivel del Brujas, más o menos para que os hagáis una idea. Y luego por otro lado el Inter Milan estaba dentro del grupo de ese segundo grupo de favoritos, al nivel del Nápoles o del Tottenham. Y bueno, es que yo creo que el Inter ha demostrado ser un equipo bastante competitivo en Europa, un equipo difícil de batir. Aunque hay que tener en cuenta que no ha empezado bien la temporada, perdió con la Juve, 4-3, y perdió con el Udinese en casa. Así que, bueno, ojo a esto. No se enfrentan desde el 2006, no tenemos nada relevante, pero bueno, recordar las cuotas que nos situaban al Inter como con más opciones y también en este partido nos lo ponen como favorito, una cuota en 80 y pico por su victoria. Yo creo que es partido para el Inter, la verdad. A poco que esté el Inter inspirado, cierra un poco la puerta en defensa, a pesar de que venga mala dinámica, es que creo que la diferencia de nivel y de calidad entre ambos es muy grande en este partido y creo que el Ajax es un equipo que va a hacer muy poco en Europa y va a hacer una mala Champions League. Y no viene en buen nivel, no tiene buen equipo, no viene en buena dinámica a nivel europeo tampoco. El Inter tiene mucha más experiencia, a pesar de que no ha empezado bien la temporada, es un equipo muy experimentado en la Champions y creo que es un partido para que lo gane el Inter. Si quisiéramos meter un doble, una sorpresa, podemos meter el empate aquí por cubrir alguna opción más, alguna sorpresa, porque bueno, al final ganar fuera de casa en la Champions no es nada fácil. Pero no me parece un partido para aventurarse con la victoria del Ajax, ya con la sorpresa mayor, ¿no? Así que bueno, dejamos el X2. Y a ver el siguiente, entre Bayern de Múnich y Chelsea, partido muy interesante porque son dos equipos con más opciones de ganar a Champions según las cuotas. Vais a verlo aquí de nuevo, que tenemos al Bayern de Múnich en ese quizás segundo grupo de favoritos. Y el Chelsea también. Es decir, según las casas de apuestas tienen las mismas opciones, tanto Bayern como Chelsea, de ganar la Champions. Esto antes de que empiece el torneo. Así que bueno, según las casas, antes de que inicie el torneo, ambos equipos están al mismo nivel en la Champions. Así que bueno, esto ya nos hace de ver lo igualado que va a ser el partido. Sin embargo, las casas dentro del partido nos pagan bastante favorito al Bayern. Y yo creo que es normal por el hecho de jugar en casa. Al final, el Bayern en casa en Europa es un rival muy complicado. Y los equipos ingleses suelen sufrir fuera de casa en este tipo de escenarios. ¿Cómo lo tenemos al Bayern al inicio de temporada? Pues bueno, veis que ha empezado con pleno de victorias, ha ganado la Supercopa, ha ganado Leipzig, ha arrasado a todos los rivales. Así que bueno, tenemos el inicio de temporada arrollador del Bayern, un Bayern que me espero que llegue bastante lejos en la Champions esta temporada. El Chelsea yo es un equipo que me deja ciertas dudas, sobre todo fuera de casa, porque bueno, sí que es cierto que hizo un buen Mundial de Clubes, es el vigente campeón del Mundial de Clubes de hecho, y la temporada pasada, si no recuerdo mal, es verdad, ganó la Conference frente al Chelsea. Así que bueno, me parece un partido muy complicado. Muy complicado. Tenemos el Chelsea que no ha empezado nada bien la temporada, porque bueno, se ha dejado puntos frente al Brentford y al Crystal Palace, que creo que no contaba con ellos, la verdad, con dejarse puntos ahí. Y bueno, viendo las cuotas de las casas de apuestas, y viendo que esto quizá nos puede indicar la tendencia de la gente para apostar en este partido, creo que podemos meter la sorpresa aquí, ¿eh? A ver, sobre el papel es favorito el Bayern, está claro. Pero yendo un poco a contracorriente, y creo que habiendo más opciones de lo que nos indican las cuotas de las casas de apuestas, y más opciones de lo que realmente parece, creo que no es descabellado pensar que el Chelsea puntúe en este partido, ¿no? Yo creo que el Chelsea ha demostrado hasta ahora en la Conference League, en la Premier y en el Mundial de Clubes
que es un equipo capaz de competir a cualquiera. Así que, ojo a esto, ojo a esto. Yo aquí podría meter la sorpresa, aunque me parece un partido de triple perfectamente, la verdad, porque es que yo veo, la verdad, igual de probable que gane el Bayern a que gane el Chelsea. Quizá un poco más el Bayern por jugar en casa, ¿no? Pero es que el Chelsea es un equipo, yo creo que a nivel Premier, de lo mejor que tenemos, junto con el Liverpool y el Arsenal. Y a nivel europeo también, incluso por delante de ellos, por lo que ha demostrado hasta ahora, ya no solo, como os decía, en la Conference League, sino en el Mundial de Clubes. Así que, vamos a ver si tenemos algún enfrentamiento previo recientemente, antes de irnos. No, tenemos de 2020 la Champions, que bueno, era un Chelsea que era muy diferente al Chelsea que tenemos ahora, y un Bayern que creo que era incluso mejor. Pero bueno, dicho esto, yo como os digo aquí metería la sorpresa, pero como os decía, me parece un partido de triple perfectamente. Luego siguiente tenemos el Paris Saint-Germain contra el Atalanta, que bueno, yo creo que aquí podemos meter claramente la victoria local. A pesar de que el Atalanta sea un rival, bueno, con cierta experiencia a nivel europeo, un rival interesante, el Paris Saint-Germain yo creo que es no el más favorito, pero dentro de los favoritos a revalidar título. Vigente campeón, creo que es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Bueno, ya vi las cuotas, 1,30 y pico por su victoria, más o menos. Y recordar aquí que el Atalanta nos lo ponían, mientras que el Paris Saint-Germain nos lo ponían dentro de este primer grupo de favoritos a ganar la Champions, el Atalanta nos lo meten bastante por debajo, a un nivel más o menos similar al Bayer Leverkusen, para que os podáis una idea. Así que, bueno, partido creo que es bastante claro. Para apostar por la victoria del Paris Saint-Germain, jugando en casa además, iniciando la Champions, pues bueno, partido creo que es bastante claro de pronóstico, que es el 1. Y a ver el siguiente, entre el Brujas y Mónaco. Vamos a ver cómo tenemos primero las cuotas dentro del partido, que ya veis que nos pagan prácticamente lo mismo la victoria local que la visitante. Nos pagan prácticamente igual la victoria del Brujas que la del Mónaco. Y vamos a ver por otro lado cómo tenemos las cuotas dentro del torneo, que nos sitúan según las casas al Mónaco como un equipo con más opciones de llegar lejos. Para que os hagáis una idea, nos ponen a un nivel similar al Athletic. Nos ponen con más opciones que el Brujas, que lo sitúan pues dentro de ese grupo de los peores del torneo. Y yo creo que es cierto, creo que el Brujas ha perdido bastante en los últimos años. Y creo que el Brujas tiene peor equipo que el Mónaco. El único motivo para que estén igualados a cuotas es que el Brujas juega en casa. Pero bueno, el Mónaco vuelve a Champions después de varios años. Y creo que es un Mónaco que tiene un equipo bastante interesante. Y creo que es un Mónaco que puede clasificarse para la siguiente ronda de la Champions. Yo aquí metería el X2, cubriendo el empate, que creo que el empate es lo hace más probable. Porque bueno, creo que es un partido bastante igualado entre ambos. Pero creo que el Mónaco tiene mejor equipo que el Brujas. Y creo que la diferencia de calidad pesa más que el hecho de jugar en casa del Brujas. Así que bueno, yo me tiré el X2, pero creo que el empate, como os decía, es la opción más probable y más interesante. Siguiente, Copenhague-Bayer Leverkusen. Tenemos un Copenhague que, si recordáis, lo vais a ver aquí de nuevo, es de los peores equipos del torneo. Y un Bayer Leverkusen que está en horas muy bajas. Está en horas muy bajas, cambia de entrenador, no ha iniciado bien la temporada. Sí que es cierto que viene de ganar al Eintracht con el nuevo entrenador, que bueno, ha empezado bien el nuevo ciclo. Y luego por otro lado tenemos un Copenhague que, bueno, se ha clasificado para Champions, a pesar de que no era tampoco muy favorito para hacerlo. Tenemos un equipo de la Liga de Dinamarca, que es una liga muy inferior a la Bundesliga. Y ya veis las cuotas de las casas que nos ponen el Bayer Leverkusen favorito. No obstante, es que a mí fiarnos por un partido del Bayern me parece un error. Porque, bueno, un partido es un partido solo. Y os lo digo porque al final las sensaciones antes de este partido fueron muy malas. A pesar de que no tiene tampoco mal equipo, tampoco es un equipo puntero de la Bundesliga. Y bueno, yo creo que podemos meter aquí una posible sorpresa, empezando por el empate. Y luego lo siguiente, jugar en Copenhague, creo que le puede costar a Leverkusen. Y a ver, es que depende que nos pesa más. Si el hecho de que el Copenhague juegue en casa, estadio pequeño, en Dinamarca, partido complicado para un equipo alemán, un Bayer Leverkusen que tampoco es un equipo fuera de casa muy, muy sólido. Depende si nos pesa más eso o el hecho de que el Bayern tenga más calidad, claramente. A mí me pesa más el factor local, la verdad. En este tipo de partidos, en la Champions, creo que si no estás al 100%, no ganas. Ganar fuera de casa en la Champions es muy complicado y no veo al Bayer Leverkusen tan superior al Copenhague como para ganar fuera de casa en la Champions. Así que a un Copenhague más motivado, que ya ganó el Basilea, que es un equipo interesante también en el europeo, en los clasificatorios. Así que, bueno, creo que aquí podemos meter el 1x como posible sorpresa, teniendo en cuenta que la opción más probable, en mi opinión, yo diría que es el empate. Luego, siguiente, tenemos el Eintracht contra el Galatasaray. Tenemos un Eintracht que nos lo ponen favorito en el partido, según las cuotas. Tenemos un Eintracht que, bueno, no ha empezado mal la temporada, aunque sí que es cierto que cayó aquí frente al Bayer Leverkusen. Y tenemos un Galatasaray que viene con más rodaje, ya que ha jugado 5 jornadas ya.
y que ha empezado muy bien, ha empezado con pleno de victorias. No obstante, es un Galatasaray que a nivel europeo tiene poca experiencia, sobre todo recientemente, y que fuera de casa creo que le va a costar. Sí que es cierto que en casa, el típico infierno turco, ahí sí van a sacar cosas interesantes, pero creo que fuera de casa le va a costar. Y más en Alemania, que es un país que históricamente en la Champions suele ser un país complicado para los rivales. Vamos a ver cómo tenemos el nivel de ambos equipos según las casas, que nos sitúan al Eintracht a un nivel Villarreal, más o menos, y al Galatasaray nos lo ponían a un nivel, bueno, más o menos similar, la verdad. Lo veis aquí, el Eintracht aquí y el Galatasaray aquí. Bueno, tenemos un partido igualado y parejo. Pero yo creo que podemos fiarnos por las cuotas de las casas y por el hecho de jugar en casa al Eintracht. No obstante, yo metería una posible sorpresa con el empate, teniendo en cuenta que la acción más probable, en mi opinión, es la victoria local. Pero el empate no me parece descabellado, no me parece mala idea cubrirlo aquí, porque bueno, el Galatasaray tampoco es un mal equipo, el Eintracht tampoco es tan superior, tampoco es tan potente a nivel de liga local en Alemania, y yo metería el empate. Si quisierais dejar solo uno, yo la verdad sería el empate, el reparto de puntos, lo hacía más probable, interesante en mi opinión. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Inter juega en casa, sobre el papel tiene quizás más calidad que el Galatasaray, podemos meter el uno, pero bueno, yo creo que el 1X es la opción donde cubrimos lo más probable y más interesante. Luego siguiente, Manchester City contra Nápoles. Partido muy interesante porque el City no viene nada bien. Sí que es cierto que las casas nos suponen bastante favorito en el partido, cuota unos 70 por su victoria, incluso menos. Y mirar el inicio de temporada. Cuando estoy grabando este vídeo, que es a domingo, todavía no ha jugado el partido de Premier League. Mientras que el Nápoles sí, por lo tanto en Nápoles tenemos que tener un día más de descanso también, cosa que, sí, que es interesante e importante. Y bueno, como os decía, el City no ha empezado nada bien. Palmó frente al Tottenham, palmó con el Brighton. Hizo un muy mal Mundial de Clubes. El Nápoles, por su parte, como lo tenemos, no tenemos ningún enfrentamiento previo reciente en la Champions. En Nápoles, como os decía, tenemos un muy buen inicio de temporada en la Serie A. Sí que es cierto que, bueno, rivales Sassuolo, Cagliari de la zona baja, pero tenemos una victoria muy contundente frente a la Fiorentina. ¿Y cómo los tenemos a ambos? Pues bueno, lo tenemos aquí. Napoli cuota 25 y Manchester City cuota 9. Según las casas, el Manchester City tiene más opciones de llegar lejos que el Napoli, bastantes más, porque al Manchester City lo ponen a un nivel Real Madrid, cosa que yo estoy muy en desacuerdo, porque la verdad, como si sabéis un poco y seguís un poco el fútbol, el Manchester City está muy lejos del nivel que debería estar. Y el Nápoles está bastante más cerca del nivel del Manchester City de lo que parece este partido. Sí que es cierto que, a ver, un equipo inglés en casa no es nada fácil en la Champions. Y la lógica nos invita a pensar que el City tiene más calidad y más experiencia y en casa no debería dejar perder este partido. Pero yo metería el empate, como posible sorpresa del Nápoles. Me parece complicado ya, demasiado sorpresivo imaginarme que el Nápoles gane este partido, la verdad. Pero bueno, a ver, de triple es, ¿eh? O sea, yo no veo nada descabellado que lo gane. Me parece complicado, pero no es descabellado. Y yo creo que tiene más opciones de ganar el City que el Nápoles. Y de ahí mi elección, que es el 1X, cubriendo el empate como ya esa posible sorpresa, que nos pague bien la quiniela. Y yo aquí sí que metería el empate, pero bueno, yo creo que la opción más probable, si me vas a elegir entre el 1 y el 2, es la victoria del City, es el 1. Luego siguiente, Newcastle-Barcelona. Bueno, partido complicado porque el Newcastle es un rival potente. Test muy complicado para el Barcelona, porque bueno, se va a enfrentar a un equipo potente en la Premier League, fuera de casa. Y aquí vamos a valorar realmente el nivel del Barcelona y si realmente es, como nos dicen las casas, el principal favorito a ganar la Champions, teniendo en cuenta que el Newcastle nos lo ponen a un nivel Atlético de Madrid, más o menos, incluso por debajo del Tottenham. Yo estoy de acuerdo porque la verdad que el Newcastle tampoco ha empezado bien la temporada, ha perdido jugadores importantes, sobre todo Isaac. Y bueno, veis que en casa ya palmó con el Liverpool, que si recordáis aquí las cuotas, según las casas, el Liverpool está al mismo nivel que el Barcelona, a nivel Champions League. Así que bueno, teniendo en cuenta que el Liverpool le ganó, teniendo en cuenta que no ha empezado bien la temporada y teniendo en cuenta que el Barcelona, bueno, sí que es cierto que tendrá un día menos de descanso que el Newcastle y eso le puede pasar factura, pero bueno, creo que tiene plantilla de sobra para rotar y creo que tiene un partido además sencillo en Liga y bueno, yo creo que era el Valencia y bueno, como os decía, yo creo que el Barcelona aquí es un test muy serio y creo que lo va a pasar, la verdad. Veo al Barcelona bastante bien, veo al Barcelona ya motivado a hacer cosas importantes en la Champions. Habrá que ver si llega Lamine Yamal, que en este partido de Liga del fin de semana va a descansar. Seguramente descanse para estar a tope en este partido. Así que bueno, creo que es un partido para que el Barcelona lo gane, ¿no? Creo que es un partido para apostar a favor del Barcelona. Si quisierais meter una sorpresa, quizás el 1-2, porque la verdad veo más probable la victoria del Newcastle que el empate. Teniendo en cuenta que el Newcastle juega en casa, teniendo en cuenta que va a ir a por el partido y que el Barcelona tampoco suele especular mucho con el empate,
Yo creo que es partido de 1-2. Pero dentro del 1-2, por no hacer una quiniela tampoco muy cara y por no meteros 1000 opciones aquí, creo que es creo que es más probable la victoria del Newcastle que el empate. Creo que el empate lo hacía menos probable en este partido. Y luego al último tenemos el pleno al 15, que es el Liverpool Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que es un partido complicado, pero creo que es claramente favorito el Liverpool. Creo que el Atlético de Madrid tiene pólvora en ataque. Julián fue sustituido en el descanso del partido del fin de semana para descansar, así que bueno, volverá en este partido. Y creo que a nivel ofensivo el Atlético de Madrid tiene suficiente como para hacer un gol a Liverpool, ¿no? Yo creo que se va a quedar en el margen de 0 o de un gol. Vamos a meter un gol. Y creo que el Liverpool se va a quedar en el margen de 2 o de 3 o más goles. Creo que la verdad hay bastante diferencia de nivel entre ambos ahora mismo. Y creo que el Liverpool es bastante favorito para ganar al Atlético de Madrid. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver con el Elige 8, meterlo más claro, que creo que es claramente el PSV, Benfica, Real Madrid, creo que el Paris Saint-Germain también es bastante claro, creo que el Tottenham también, y tenemos 5 y nos quedan 3, donde vamos a tener que meter algún doble. Yo creo que podemos meter aquí la victoria o empate del Eintracht. Creo que podemos meter también el Mónaco. Y creo que podemos meter también el Inter. Así que nada, así queda esta quiniela de jornada número 6, quiniela muy complicada, quiniela de Champions, donde hay que meter muchos dobles y quiniela de la cual, como siempre, quiero leer en comentarios vuestros pronósticos y opiniones sobre el partido. Y no solo en comentarios, sino en nuestro canal de Telegram, nuestra comunidad oficial de Quiniela Gurú, donde somos una comunidad de más de 370 usuarios, donde podéis hablar y debatir sobre lo que queráis de la quiniela, vuestros pronósticos. Y también elegimos los pronósticos de la peña. Sí, porque vosotros elegís los pronósticos a lo que apostamos cada semana en la peña oficial Quiniela Gurú que desarrollamos en el Genio Genial. Tenéis todos los detalles para acceder al canal de Telegram y al Genio Genial en la descripción del vídeo y el mensaje fijado en comentarios. Y dicho esto, una última cosa que os pido siempre, como ya sabéis, que es que le deis a like y os suscribáis si os ha gustado el vídeo. Y si queréis saber cuánto dinero podéis ganar acertando un pleno al 15 en la quiniela, no os perdáis este vídeo donde os indico los 5 premios más altos que se han repartido nunca en la historia de la quiniela.